Buenos días, vamos a orar, Señor. Gracias te damos por tu amor, te adoramos este día, Señor, y recibe tú nuestra adoración. Que nada, Señor, pueda impedir que te adoremos, Señor. No hay razón en nuestra vida que nos impida adorarte, Señor, porque tú eres digno de ser adorado, exaltado, Señor. En medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de las bendiciones, en medio de las alegrías, tú siempre eres digno, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones en esta mañana, que nos hables, Señor, a nuestra vida, a cada uno de nosotros y nos enseñes, Señor, que podamos entender los tiempos en los que estamos viviendo y la importancia de mantenernos firmes en la doctrina que una vez fue dada a los santos. Oramos, Señor, y pedimos tu bendición. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Buenos días. Escucha así. Saludos a todos en esta mañana especial, porque es una mañana especial. Todas las mañanas son especiales. Y domingo es especialmente el tiempo en el que nos reunimos como iglesia para adorar al Señor, para exaltar al Señor. Saludos a todos los que nos ven, que nos miran de diferentes partes. Saludos a mi suegra, que Dios la bendiga, le amamos, estamos orando por usted para que Dios le dé la fuerza y el consuelo que solo Él se lo puede dar. Le amamos, un saludo muy grande para toda la familia, para los hermanos también aquí, ya que nos están viendo, sintonizando. Envíen para que otros más puedan mirar el tiempo de llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, si Dios lo permite, ya algún día de esto nos vamos a poder ver en vivo y en directo. Por ahora estamos vía internet y gracias a Dios por esto. Si tiene su Biblia puede abrirla en el libro de Judas. Judas es el librito pequeño que está ahí al final prácticamente de la Biblia, el penúltimo libro de la Biblia. Y vamos a comenzar a leer y a estudiar en esta mañana el versículo 10 y a ver cuánto podemos avanzar en esta mañana. Judas en capítulo 1 tiene un solo capítulo y también ahí es el penúltimo libro de la Biblia. Judas, el hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribiendo a la iglesia acerca de los tiempos en que se estaban levantando estos falsos maestros y aquellos que indujeron o estaban induciendo al pueblo a irse en contra, a apostatar. Y miramos ahí a algunos en medio de la nación de Israel, en el versículo 5, por incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida. Los ángeles que no guardaron su dignidad, en el versículo 6. La gente de Sodoma y Gomorra que fueron destruidos por su vida pecaminosa. Y también como ejemplo para lo que iba a ocurrir, en relación a estos falsos maestros, los juicios que Dios va a traer. Luego en el versículo 8 estuvimos mirando las aplicaciones de las ilustraciones que Judas había hecho. Terminamos el versículo 9 el domingo pasado hablando de estos hombres, de estos falsos que blasfeman de las potestades superiores, dice ahí el versículo, y ese es el carácter arrogante de estas personas, en las cuales Judas les está diciendo que
su presunción es incorrecta, que ellos están equivocados, que usted o yo, cualquier persona, necesitamos entender que Satanás no es un personaje místico ni ha inventado por las creencias de los diferentes pueblos, sino que sencillamente es un ser real, pero que en nuestras propias fuerzas no podemos enfrentarlo, sino que es en el poder de Dios. El Señor te reprenda, le dice ahí Miguel, el arcángel, a Satanás. No está en nosotros el poder, está en Cristo. Ahora, en el versículo 10, aquí continúa hablando aún acerca del carácter de estos falsos maestros, de estos que estaban induciendo a los creyentes a apostatar, de estos ciertos hombres. Algunos hombres menciona, dice Judas, dice en el versículo 10, pero estos, referencia aquí obviamente a estos falsos maestros, blasfeman. La palabra aquí está en un sentido que es algo constante que ellos están haciendo. Están hablando irrespetuosamente acerca de cuestiones que ellos ignoran. Hoy día hay mucha gente que cree que sabe o que tiene todas las respuestas. Una de las cosas que nosotros podemos llegar a ver por medio de las Escrituras es que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Es imposible. Por eso dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza o por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces aquí el contraste entre la conducta de Miguel, que miramos la semana pasada, en cuanto al hecho de no inferir juicio o no irse en contra de Satanás, sino que poner a Jesús en medio de él y Satanás, y que Jesús hiciera lo que tenía que hacer. Estos hombres sencillamente hablan mal, no entienden las verdades espirituales. Y es la referencia aquí. Y vamos a ver que va a dar un par de ejemplos en el versículo 11, 3 ejemplos acerca de cómo estos hombres van por el camino que los va a llevar sencillamente y los lleva hacia el camino de la perdición. Y los que los siguen y sigan a estos hombres van a ir a esa misma dirección, a ese mismo final. Entonces estos apóstatas están blasfemando en referencia a estos temas que ellos desconocen, temas que tienen que ver con lo espiritual. Acuérdense, en 1 Corintios, en el capítulo 2, el versículo 14, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no puede percibir, no puede entender lo que es espiritual, no puede discernir lo que es espiritual, sino que esto se ha de discernir espiritualmente. Y esto es lo que usted y yo podemos nosotros hacer ahora que hemos nacido de nuevo. Pero esto dice aquí de cuántas cosas no conocen. Ellos creen que conocen, pero en realidad no conocen. Sino que se dejan llevar, como dice más abajo, en su naturaleza o por su naturaleza. Esta palabra naturaleza, en los que por naturaleza, dice aquí, es también o se puede usar la palabra instinto. Por instinto, conocen, se corrompen como animales. Intentando mostrar que son espirituales, intentando mostrar que son versados, que conocen, que entienden, pero en realidad no conocen. No sabían nada acerca de las verdades espirituales. No sabían nada acerca del liderazgo. No sabían nada acerca de la autoridad espiritual. Por eso les resultaba fácil hablar mal de estas cosas. Y aquí dice, y esto es porque sencillamente se dejan llevar por su instinto. Vea lo que dice Pablo en Colosenses 2:18, que estos hombres y estos tipos a quienes está describiendo Judas, Pablo también los describe y dice, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, su único conocimiento
son sus pasiones, son sus instintos, son sus impulsos carnales de hombre. Y Pablo les dice, se entrometen en lo que no han visto, en aquellas cosas que ellos realmente no conocen. Viven en las áreas de la carne, por ende se corrompen. Se podían jactar de su conocimiento superior y decir, no, nosotros tenemos un conocimiento superior, iluminado, pero Pablo y Judas dicen, esto hablan de cosas que no entienden. Tergiversan la palabra de Dios, la tuercen, dice Pedro, en el capítulo 2 de Pedro, versículos 2 al 15. Tuercen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocen. No pueden entender las verdades espirituales. Hombres corrompidos por completo aquí. Por eso dice aquí, lo que no entienden, dice, lo que entienden por instinto como animales desprovistos de razón. Esto los va a llevar a la destrucción. Se van corrompiendo. Lea Romanos, después en su tiempo, capítulo 1, versículo 24 en adelante. Se van corrompiendo aquí. Se creen que son superiores a los demás, pero sencillamente no lo son. Por eso, ahora, fíjate en el versículo 11, Judas va a hablar de estos ejemplos. Lo que estos hombres, lo que estos que creen que conocen la verdad, están haciendo, lo que ellos, de la manera en que ellos viven, está demostrando que realmente no conocen la verdad. Y aquí hay una cosa que es importante, nosotros como cristianos necesitamos darnos cuenta de eso. Usted tiene que ver no solamente lo que las personas puedan enseñar, sino también de la manera en que ellos viven. ¿De qué manera ellos están viviendo? Y aquí nos va a dar 3 ejemplos del Antiguo Testamento, uno en Génesis y 2 en el libro de Números, de estos ejemplos, de estos hombres. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, es el primero, Caín, el descendiente ahí de Adán, uno de los hijos de Adán, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, ya un personaje misterioso que aparece ahí en el libro de Números, capítulo 22, y perecieron en la contradicción o rebelión de Coré, en Números capítulo 16. Fíjate, lo primero que comienza aquí a decir Judas es, ay de ellos. ¿De quiénes? De estos falsos maestros, de estos hombres que están llevando a otros a apostatar, siendo ellos mismos también apóstatas. Pero nos dice aquí que estos hombres van a tener que sufrir. Aquí el ay, aquí no es una advertencia, sino que aquí el ay tiene una referencia más bien a un juicio, una pronunciación de juicio. Romanos capítulo 2, versículo 5, Pablo dice esto, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Imagínate estos duros de corazón. Judas dice, ay de ellos. Pablo dice, ustedes que están así, están atesorando ira para el día de la ira. Esta misma palabra y esta misma referencia se usa en Mateo en capítulo 11, versículo 21, hablando acerca de estas ciudades como Corazín y otras. Ay de ustedes. También en Lucas, el capítulo 11, versículo 42 en adelante, hablando a los fariseos, hablando acerca de este llamado a estos hombres a atención. Lo opuesto a un ay es una bendición. Entonces, en otras palabras, lo que Judas está diciendo es, la ruina de estos apóstatas está segura, así como la glorificación de los santos es segura en Cristo. La ruina de estos hombres está asegurada, ay de ellos. Entonces, comienza aquí a hablarnos de este hombre llamado
Caín, el famoso Caín, que estos hombres están siguiendo el camino de Caín, dice. Dice, porque han seguido el camino de Caín. La historia de Caín está en el libro de Génesis, en el capítulo 4. De hecho, la Escritura menciona a Caín en 4 de sus libros. En Génesis, capítulo 4, en Hebreos, en el capítulo 11, en Judas, en el libro que estamos leyendo aquí, y en Primera de Juan, en el capítulo 3. Todas las menciones que se hacen de este hombre, de este personaje llamado Caín, que se ve en las Escrituras en Génesis como el primer homicida, el primer incrédulo por voluntad propia. Entonces, Caín y Abel eran 2 hermanos, los hijos de Adán y Eva. Y ellos vinieron al Señor, nos dice Génesis 4, puedes leerlo ahí después. Vinieron y trajeron al Señor sus ofrendas. Nos dice que Caín era un agricultor, un hombre que vivía de la tierra. Y trajo ofrendas de acuerdo a lo que él hacía, su cosecha. Es lo que él trajo. Abel, por otro lado, nos dice que era pastor de ovejas. Y por ende trajo de lo que él hacía. El asunto es que él trajo una oveja para presentar como ofrenda delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. La pregunta aquí es, ¿cuál? ¿Por qué razón? ¿Por qué aceptó la de Abel y no la de Caín? Y nos dice que hay un camino, y este es el camino de Caín. Ahora, el punto aquí es, mucha gente asume que el hecho es que Abel trajo sacrificio de sangre, que era lo que estaba probablemente ya estipulado o haciéndose antes de la ley, por práctica que aprendió Adán de el sacrificio de la oveja, ¿se acuerdan ustedes? Para cubrirlos a ellos. Y muchos dicen que como Caín trajo sencillamente grano, entonces el problema de la aceptación o el rechazo estaba en relación al sacrificio que tenía que involucrar sangre. Pero como la Biblia, y especialmente el Antiguo Testamento, si queremos entenderlo, tenemos que interpretarlo de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos da a nosotros información acerca de esta situación y cuál es realmente el problema. En el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 4, nos dice esto: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjese, aquí hay un problema. La diferencia real entre las ofrendas que ellos trajeron a Dios tiene que ver con fe. Tiene que ver con incredulidad y tiene que ver con fe. Nos dice aquí que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La razón, porque lo hizo con fe. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba por ella. Entonces, el sacrificio de Caín era probablemente más agradable que el de Abel, en el sentido de un sacrificio, un animal muerto, derramando sangre por todos lados. En cambio, a lo mejor podía traer los frutos que él había sembrado y que él tenía, con un bonito olor antes y todo lo demás, pero sencillamente el problema aquí no está en lo que ellos trajeron, sino más bien en cómo ellos lo trajeron. Tiene que ver con el corazón. Porque usted puede venir y puede traer un sacrificio a Dios de 1,000,000 de sacos de papa. Y otro puede traer a lo mejor una gallinita, ¿ya? Si lo estamos poniendo en términos del Antiguo Testamento. Pero el punto es, no es la cantidad, sino que es el corazón. Lo trae con fe, lo trae para el Señor, lo trae para que realmente como una ofrenda para Él. Y no sencillamente para tratar de mostrar
que usted está haciendo algo para ganar el favor de Dios. Entonces Caín ofreció sin fe. Y Dios no acepta nada sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 1:1. Hebreos 11:1. Entonces, aquí usted puede dar a Dios lo que tenga o lo que sea, pero tiene que ofrecerlo en fe, creyendo, no en incredulidad. Y no es un asunto de yo voy a tratar de traer a Dios algo con el propósito de ganar el favor de Dios, sino que yo ya traigo algo a Dios por lo que Dios ha hecho por mí, buscando su gracia y su misericordia. Dice que estos falsos maestros siguen el camino, dice, de Caín. ¿Cuál fue el camino? Trajeron la ofrenda. Dios se agradó de la de Abel. Pero ¿qué pasó cuando Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Dice que Caín cambió su rostro. Se mudó su rostro, se enojó, se enfureció. Se molestó porque Dios había aceptado la de Abel y no la de él. ¿Y qué fue lo que hizo? Se enojó al punto en que su semblante decayó y el Señor le dice, ¿por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué ha caído tu semblante? Usted puede engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo puede engañar. Y Dios estaba viendo no solamente su rostro, sino que estaba viendo su corazón de este hombre aquí. Y el Señor le dice, ¿no sabes que el pecado está a las puertas? O sea, fíjate qué interesante que el Señor está invitando a Caín al decirle que el pecado está a las puertas, es arrepentirse. Es eso lo que está haciendo. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Más bien él se enojó. Él debatió con Dios y le mintió a Dios. Llamó a su hermano, lo llevó al campo y usted sabe lo que ocurrió después. Entonces aquí este hombre fue rechazado por Dios. Pero por su corazón, él mismo estaba rechazando a Dios porque estaba trayendo al Señor a lo mejor con la mala actitud. ¿Y cómo sabemos eso? Porque vea lo que dice en 1 de Juan, el capítulo 3, el versículo 12. Nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. O sea, el problema de Caín estaba en su vida, en su corazón. Y las obras de su hermano dice que eran justas. Obras de fe, las otras obras eran obras de incredulidad, obras de maldad. Entonces viene, mata a Caín mata a Abel y luego cuando el Señor lo confronta para que se arrepienta, este hombre viene y miente a Dios. Fíjate la diferencia aquí. Y el problema tiene que ver con el corazón. Caín tenía un problema en su corazón. La falta de Caín no estaba en obras, pero en la fe. Entonces da exactamente lo mismo lo que nosotros podamos hacer, las obras que usted pueda construir o lo que usted pueda hacer supuestamente, pero si no están hechas en fe y para Dios, entonces Dios no las ve. Es imposible, dice Hebreos. Dice, pero sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces, si usted se quiere acercar a Dios, debe hacerlo en fe. Primero creyendo que Él existe, creyendo quién es Él. Y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿En qué? En fe. En fe, creyendo en Él. Entonces nos dice aquí que Judas nos dice que este es el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Y está tipificando aquí lo que estos falsos maestros estaban siguiendo. Primero, incredulidad. Y segundo, una religión vacía. Una religión vacía. Una incredulidad y religión vacía van a tener siempre consecuencias. ¿Cuáles? Siempre los va a llevar al celo.
Él trajo una oveja, yo traigo 3. Él trajo 3, yo traigo 6. Celos, envidia. Y va a comenzar a perseguir a aquellos que están haciendo todo eso con un verdadero corazón de fe, un corazón que agrada a Dios. Van a empezar a perseguirlos. A un punto en donde van a tratar de matarlos, como lo hizo aquí este hombre, Caín. No hay mayor maldición sobre la tierra que una religión vana y vacía. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que tendrán, dice, en estos tiempos tendrán apariencia de piedad. Y van a mostrarte con la carita así, de que son muy espirituales. Y van a hacer cosas, sí, yo lo hago, pastor, yo voy, pastor. Pero niegan la eficacia de ella. Y vea lo que el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Aléjate de ellos. Evítalos. A estas personas no las necesitas cerca. Estos son estos falsos maestros. Hoy día hay mucha gente que le tiene temor a lo secular, al ateísmo que existe en el mundo. Pero el peligro más grande dentro de la iglesia es una fe vana y vacía. Vana y vacía. Una fe muerta. ¿Y sabes qué? Eso está mandando más gente al infierno que cualquier otra cosa hoy en día. Hay mucha gente que cree que está realmente teniendo una verdadera relación con Dios, pero en realidad sencillamente no lo está teniendo. Vana y vacía. Hacen cosas, pero no es llevado ni motivado por el amor de Dios y la fe en Dios. Religiones muertas. Religiones muertas. Y cuando hablo de religiones muertas, no estoy hablando de que así como litúrgica. Y que van y ponen velas. No. Estoy hablando de religiones que sencillamente, y de hombres que sencillamente no dejan que el Espíritu Santo los guíe, los lleve, los dirija, los llene, los capacite, para que Él sea el Señor de la iglesia. Y no a través de estructuras, ¿ya?, de reglamentaciones de hombres, sino que el Espíritu Santo los guíe. Cuando tú vives de este tipo de cosas, te lleva a muchas otras cosas más. El camino de Caín no es solamente el camino de la incredulidad, no es el camino de la fe vacía o la religión vana y vacía, sino también te lleva a la sensualidad, te lleva a la violencia, a la lujuria, a la avaricia, a la blasfemia. A eso es. Y por eso hoy día nosotros lamentablemente tenemos que ver mucho y vamos a seguir viendo esto en la iglesia o en aquellos que se llaman cristianos. El camino del orgullo. Quería mostrar qué grande. Vea, esto es lo que yo traigo para el Señor. ¿Tú qué traes? ¿Tú qué tienes? Por eso a veces hay preguntas entre los pastores que yo creo que ya deberían dejar de hacer. ¿Cuánta gente tiene usted? ¿Cuánta gente tiene? No importa la gente que tenga, porque el número no es lo que importa. El punto es, primero, te llamó el Señor, bien. Segundo, Dios te ha traído gente, ámalas, enséñalas, alimentalas. El Señor añade, gloria a Dios. Pero hacen, ¿cuánta gente hay? Y entonces los pastores comienzan con la famosa, ¿somos cómo? Los números pastorales siempre. Hay gente que les encanta los números. Dios no le impresionan los números. A Dios no le impresionan los números. Hay iglesias que pueden estar llenas, pero pueden estar en una religión muerta y vacía. Y vacía. Entonces Caín es el primer de estos tipos a los que estos líderes o estos apóstatas se parecen. Pero está el segundo también.
Dice en el versículo 11, otra vez dice, y se lanzaron, no solamente en el camino de Caín, sino que se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. La referencia aquí a Balaam está obviamente en el Antiguo Testamento, capítulos 22 al 25 y luego en el capítulo 31 del libro de Números. Ahí está toda la historia de capítulo 22 al 25 de Números. Y el final de la vida de Balaam está en el capítulo 31. Después que el pueblo de Israel salió de Egipto en el Éxodo, comenzaron a caminar hacia la tierra prometida. Y avanzaron hasta la tierra de Moab. Ahí estaba un rey llamado Balac. Y dijo, yo no voy a dejar pasar al pueblo de Israel por aquí, pero necesito que alguien venga y los maldiga. Y aquí es interesante cuando la gente habla de que debemos tener cuidado de las maldiciones generacionales. Si tú eres un hijo de Dios, nadie te puede maldecir. Nadie. Nadie te puede maldecir. Así que deja de ese cuento de que hay una maldición generacional. Ahora, si te maldice el Señor, es porque obviamente no eres su hijo. Pero eso no va a ocurrir. Entonces vea lo que hace este hombre. Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a mandar a buscar a alguien, a un profeta, para que me haga este trabajo de maldecir a la nación de Israel. Y fueron y trajeron a un hombre llamado Balaam. Y llegó esta delegación ahí, y tú lo puedes leer ahí, la historia, no lo vamos a leer, pero ahí tú puedes ver. Llegó la delegación delante de este hombre, varias, y este hombre primero no iba a ir. Dios le dijo a él, no vayas, no tienes nada que ver tú con esta gente, no te metas. Lo primero que el Señor le dice en el versículo 12 del capítulo 22 de Números, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque es bendito. Si usted es un hijo de Dios, usted es bendito, no maldito. No lo es. Y ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, lo mandaron a buscar y el Señor le advirtió, no vayas con ellos. Le dijeron, no puedo ir, se fueron. Ahí. Y volvieron a venir y volvió a otra delegación y esta ya delegación traía ya algunas riquezas. Algo poco. Y este profeta le pide a Dios poder ir. Y Dios le permite ir. Hay dos cosas que Balaam deseaba. Hay dos cosas que Balaam codiciaba. Una, riqueza. Y segundo, prestigio. Un nombre sobre esta tierra. ¿Y qué le ofrecieron a este hombre? Las dos cosas. ¿Y qué hace Dios? Fíjate, si tú deseas algo, es posible que Dios muchas veces pueda permitir entregarte a tu propio pecado para que veas el resultado, la consecuencia de irte en contra de Dios. Y vea lo que dice Balaam, le dice, no, aunque el rey Balac me diera toda su casa llena de riqueza, estaba poniendo su precio. Su precio. Lamentablemente hoy día hay muchos que ponen precio para ir y hacer una obra del Señor. Ay, si no me quedo no viajo en primera clase, si no me dejan en hotel 5 estrellas, no puedo. Y además si me dan una ofrenda que sea de este monto, y además tiene que haber arriba de tantas personas para que yo pueda ir. Tan como Balaam. Su dinero. Entonces ve aquí este hombre. Salió, el Señor le dijo, ok, anda, pero no vayas a maldecir al pueblo. ¿Y se acuerdan ustedes de que iba en la burrita y el Señor se apareció? Y este comenzó a golpearla. Tuvo más discernimiento espiritual un burro que este supuesto hombre de Dios. Y hoy día a veces pasa lo mismo. A veces hay burros que tienen más discernimiento que los hombres que se llaman hombres de Dios. En meterse en cosas que son
derechamente políticas que no debe meterse. Y el burro le habló. Todos se acuerdan la historia. Todos se acuerdan la historia. Y vea cómo era lo cegado que estaba, el deseo que este hombre tenía de ir, que no se dio cuenta que el burro le habló. Estaba cegado. Cegado. Y en Números 22, versículo 34, él le habló a Jehová y le dice esto. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. O sea, esto, última parte, está de más. ¿Qué debió haber hecho si el ángel se paró ahí? Haberse devuelto. Inmediatamente. Pero su codicia, su deseo por las riquezas, lo hizo insinuar. Pero si te parece mal, permíteme, déjame ir. Y fue. Y lamentablemente se olvidó de algo, que cuando Dios dice no, siempre hay que tomarlo como un no. Si Dios cierra la puerta, nunca intentes abrirla. Si Dios no la ha cerrado, dale. Cuando Dios dice no, es no. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da a Balaam lo que su corazón pecaminoso deseaba, lo que él quería. ¿Y qué quería él? Riquezas, prestigio es lo que quería. Llegó donde este rey y sencillamente el rey le dijo: verá, quiero que vayas y subas a este monte y maldigas al pueblo de Israel. ¿Cuántas ocasiones? En 4. ¿Cuántas maldiciones pudo hacer? Ninguna. Porque cada vez que iba a maldecir, lo que hacía era bendecir. No pudo maldecir. En vez de eso salían bendiciones aquí. Entonces dijo Balaam, y estoy en mi mente santificada pensando, bueno, no, ¿cómo me voy a quedar sin la paga? ¿Qué voy a hacer? Entonces le da el consejo terrible a Balac. ¿Sabes cómo Dios va a maldecir a su propio pueblo? Envía a tus vírgenes para que se mezclen y lleven al pueblo a la idolatría. En vez de que yo los maldiga, deja que se vuelvan a la idolatría, que forniquen con estas vírgenes que ustedes tienen aquí, y Dios mismo los va a maldecir. ¿Y qué ocurrió? Exactamente, Balac, el rey Balac envió, y dice la escritura que como 24,000 personas murieron. Entonces hay dos pecados aquí muy grandes. Uno, primero tiene que ver con este hombre que quería prestigio y riquezas, pero también tiene el pecado de llevar deliberadamente a otros a pecar. Y lo hizo por dinero. Hoy día hay muchos hombres que están llevando a mucha gente a pecar y lo hacen por dinero. Por eso dice aquí, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, codicia de Balaam. Este hombre que estaba dispuesto a poner en peligro todo por dinero. Todo por dinero. Y Judas advierte acerca de esto. Cuidado, porque estos hombres, estos falsos maestros son como este Balaam. Tienen el mismo corazón. Es probable que hay muchos cristianos, y usted diga, no, yo voy a permanecer firme ante cualquier persecución, pero probablemente podrían negarle si se les ofrece una gran suma de dinero. Y es algo que uno ve lamentablemente. Uno de los discípulos vendió a Jesús por 30 piezas de plata. El dinero no es que corrompe a la gente, el dinero sencillamente muestra el corazón de la gente. Es lo que hace. Porque el dinero no es malo. Es el amor al dinero aquí. Y cuando los ministros están ministrando por dinero,
entonces lo que son asalariados. ¿Cuál es la diferencia? Es que un asalariado está por el dinero. Cuando no hay dinero, me voy. No, si no me van a dar lo que yo no sigo. No pienso ir a trabajar secularmente para poder seguir ministrando, no. Es un asalariado. Cuando ven el peligro se van. Pero el verdadero pastor está allí y se queda. ¿Hay o no hay? Ellos se quedan. Y estos hombres no, están ahí por el dinero. La codicia. La codicia. Acuérdate, Judas estuvo con Jesús y lo entregó por 30 piezas de plata. Fíjate, dice que estos hombres se lanzaron por lucro. La palabra aquí, lanzarse, es se derramaron. Esta es, obviamente, una palabra bastante fuerte. Porque esta misma palabra se usa en Romanos 5:5, cuando habla de derramar en nuestros corazones el amor de Dios. Entonces vean la intensidad aquí. O sea, así estos de una forma increíble se entregaron, se derramaron hacia el lucro, hacia el dinero. Así también Dios nos ha derramado su amor sin medida a nuestros corazones. Hay un comentarista que dice, Balaam fue el prototipo de todos los hipócritas religiosos avaros que guían al pueblo de Dios hacia una religión falsa y hacia la inmoralidad. Falsos maestros, falsos profetas, hipócritas, avaros. Lo único que ven es su propio bienestar, su propio dinero, su propia riqueza, nada más. Y por eso están todo el tiempo con la misma canción. Ofrende, 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 ofrende. Siempre, siempre, siempre. Dinero, puros mensajes, puro dinero, puro dinero. Y el tercer personaje es Coré. Números, capítulo 16, está la historia. Este es el hombre que se rebela contra la autoridad. Que se rebela contra la autoridad. Ahora, Coré no era cualquier persona, era un hombre que tenía un cierto grado de prominencia en Israel. Y un día viene donde Moisés diciendo, Coré, hijo de Isar, ¿acaso Dios habla solo por ti? Ahora, ¿qué es interesante? Que Coré no fue solo. Estos que generalmente se van en contra de la autoridad son hombres que buscan y forman su propio partido. Herejes. La palabra es tomar gente y tomar su propio partido y traer gente. Y dice que trajo 250 personas más de Israel. No cualquiera, son hombres principales. Entonces, fíjate, estos de Coré y estos falsos maestros se meten con los ancianos, se meten con los líderes. Si usted es anciano, si usted es líder, cuidado a quien está escuchando. ¿Por qué? Porque hay personas que te van a endulzar el oído para que te levantes en contra de la persona que Dios ha puesto. Debe tener cuidado. Debe tener cuidado. Porque hay una consecuencia tremenda sobre eso. Dice que se reunieron, estoy en Números 16, estoy parafraseando, usted lo puede leer ahí, como 250 personas, y se juntaron en contra de Moisés. ¿Y qué fue lo que le dicen? Ya, Moisés, estamos hartos de ti. ¿Acaso solo Dios habla por ti? ¿Acaso tú solo eres el santo? ¿Acaso Jehová solo viene y te dice a ti? ¿Por qué tú te pones sobre toda la congregación de Israel? Entonces vea, estos hombres, falsos maestros, que llegan, se meten, están ahí en la puerta y de repente comienzan a levantar gente para irse en contra de la persona que Dios ha puesto o de las personas que Dios ha puesto.
No entienden que se están levantando no solo en contra de Moisés, sino en contra de Dios. Porque la autoridad que Moisés tenía no era una autoridad que él se hizo, sino una autoridad que Dios le dio a él. Y no solo a él, sino también a su hermano. Cuando Moisés oyó esto, nos dice en Números 16:4 que Moisés cayó en el rostro, en tierra, sabiendo que el juicio de Dios iba a venir sobre estas personas. Entonces vea lo interesante que hace Moisés. Moisés, en vez de debatir y de formar a ver quiénes están conmigo, no, Moisés hace algo que yo creo que todo pastor y todo líder debe hacer. Si Dios te llamó, deja que el Señor pelee por ti. Que el Señor decida a quién realmente ha llamado. Y deja de hacer apología de tu ministerio. Y deja más bien que el Señor haga defensa. No te vengues, sino deja que el Señor lo haga. Y Moisés dice, hagamos una cosa, y trae todos tus elementos incensarios ahí y quememos incienso y veamos a quién Dios ha llamado. ¿A qué varón Dios ha escogido? Eso es importante. Si Dios te escogió, no te esponjes. No te pongas. Si Dios te llamó, Él va a pelear por ti. Él va a pelear por ti. Y el que escoja al Señor, entonces está bien. Pero más bien, no solamente dice esto Moisés, sino que también dice que Dios no haga un juicio de una forma natural y normal, como mueren todos los hombres. Si Dios no me ha escogido a mí, que Dios haga algo que es sobrenatural. Algo que nunca antes se ha visto. Algo que nunca antes se había visto. ¿Y cuál es la historia? Ustedes saben, salió la tierra y ellos perecieron ahí. Entonces vean qué es lo tremendo aquí. Coré era un levita. O sea, era parte, pero no era de la familia de los sacerdotes. Pero era un levita, tenía una función. Tenía una esfera de ministerio, a la cual Dios les había dado y les había delegado a los levitas. Pero, ¿cuál es el asunto? No estaba contento con esto. Él quería más. Él quería, ¿qué es lo que él quería? Quería el ministerio y la autoridad de Moisés. Eso es lo que él quería. Y Coré tenía que aprender la lección. ¿Cuál es la lección que todos necesitamos aprender? Primero, debes trabajar duro para cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. Es lo primero. Si Dios te llama a hacer, trabaja duro. Pero a la vez, no debes tratar de ser lo que Dios no te ha llamado a hacer. Y es ahí donde muchos fallan. Tratan de ser lo que Dios no los ha llamado a hacer. Y la rebelión de Coré tiene que ver con esto. Para poder ser lo que Dios no lo ha llamado a hacer, tenía que rebelarse en contra del liderazgo designado por Dios. Tenía que hacer esto. Claro, no podía ir solo. Necesitaba sentirse acuerpado. Pum, le habló y estuvo aquí. Pum, hablándole, 250. Ah, sí, tiene razón. ¿Por qué solo Moisés? Vamos, fuego, a quemarlo. Porque eso es lo que querían hacer. Rechazaron la autoridad. ¿Qué hacían estos falsos maestros que estaban entrando a la iglesia y que hoy día usted los puede ver hacer lo mismo? Se levantan en contra de la autoridad que Dios ha puesto. Y por ende, caminan en la rebelión de Coré. En la rebelión de Coré. Desafían la autoridad, el liderazgo dado por Dios a ciertas personas. ¿Y qué más hacen? Presumen que cualquiera puede ejercerlo. Segunda de Juan, versículos 9
y 10. ¿Se acuerda de ese hombre que andaba ahí, que quería tener el control y que nadie más? Bueno, fíjate, estos 3 hombres vinieron de diferentes orígenes. Caín era un agricultor. Balaán era un profeta. Falso o bueno, pero era un profeta. Y Coré era un líder de Israel. Entonces, ¿dónde se limita la apostasía? No se limita. Está en todas partes. Está detrás del púlpito, está en las bancas, está en todos los lugares. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que estas personas logren su objetivo, van a destruir, dividir la iglesia de Dios. Porque eso es lo que quieren. Acuérdate, dividir. El que divide es Satanás. Él vino a robar, a matar y a destruir. El mismo apóstol Pablo les exhorta a los romanos que se aparten de aquellos que producen división. Les dice, no se junten con ellos. No se junten con ellos aquí. Entonces, estos hombres caracterizan la vida de estos líderes. Hombres que una fe vacía, que ellos quieren estar sobre todo, y que al estar sobre todo quieren ganar sobre todo. Quieren tenerlo todo. Quieren vivir, ¿ya?, como el hombre que lo tenía todo. Así quieren vivir. Falsos maestros. ¡Qué terrible! Entonces uno dice, no, pero esto no pasa en esta iglesia. Cuidado. Porque este tipo de personas están en todas partes. En todas partes. Consejo. Todo lo que usted escuche que sale de un púlpito, examínelo por la palabra. Examínelo por la palabra. Cuando la Biblia no es expuesta, entonces se va a rellenar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no quiero usar la Biblia. Quiero usar historias, quiero contar lo bueno que soy, lo increíble que soy, lo victorioso que he sido. Es la palabra de Dios, es la que debe ser enseñada aquí. Cuidado con los celos, con la codicia, la sensualidad, la lujuria, porque eso te va a destruir. Te va a destruir. Santiago 3:1 dice, no os hagáis muchos maestros entre vosotros. Entonces, ay, yo estoy sintiendo el llamado del Señor. Está bien si estás sintiendo el llamado del Señor. Si Dios te está llamando, deja que el Señor te promueva. No estés ahí como el burrito de Troya. A mí. Pregúntame a mí, pregúntame. No, deja que el Señor te promueva. Y sirve. Y sirve. Y si el Señor te va a llevar allá, te va a llevar acá, te va a poner allá, te va a levantar allá, te va a mandar a la esquina, te va a mandar a donde sea, Él lo va a hacer. En su tiempo y en su momento. Lo vamos a dejar aquí. Pensé que íbamos a avanzar más, pero vamos a dejarlo aquí. Versículos 12 y 13, la próxima semana. Vamos a ver más características. 5 ilustraciones de estos hombres que enfatizan el error en el que ellos están. Y hoy día hay muchos de estos detrás de los púlpitos. Lamentablemente. Que Dios nos ayude. Iba a decir que Dios nos pille confesados. No, que Dios nos ayude. Que nosotros podamos aprender a discernir por la palabra de Dios. Retenerlo, que es bueno. Pero para poder retener lo que es bueno, debo conocer la palabra. Examínelo todo por medio de lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice. Entonces, es importante para nosotros como cristianos y en este tiempo, que yo sé que usted está en su casa y en YouTube busca videos y en YouTube ve cosas, cuidado.
Cuidado con lo que postea. No porque dijo algo bonito, conozca el trasfondo teológico que esa persona tiene. Porque lo que puede decir está bonito, pero y después, el minuto 3, excelente, pero el minuto 6 es importante. Todo el consejo de Dios, la palabra de Dios, necesitamos conocerlo. Entonces, escuche, yo te animo sí a escuchar la palabra. Yo te animo a buscar, a leer la Escritura. El Espíritu Santo nos va a guiar. Pero es importante que aprendamos a examinarlo todo. Todo. Coré, una religión vacía, una religión que trata de quitar a los líderes. Caín, una religión falsa, vacía. Y Balaán, dinero, dinero, dinero. Lamentablemente, hoy día eso es un tema. Para nosotros los cristianos, y uno dice, yo reniego, yo no necesito dinero. Claro, todos necesitamos dinero. Pero nosotros entendemos que Dios nos ha dado el dinero para que nosotros podamos usarlo sabiamente, no para que nos controle ni para que nos domine. Entonces, la próxima semana seguimos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, te pedimos, Señor, por que tú nos ayudes a abrir nuestros ojos en este tiempo en el que estamos viviendo, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes a poder ver que cada día se levantan más hombres con falsas enseñanzas. Oramos para que tú nos des discernimiento, Señor, para que podamos conocer tu palabra y podamos discernir por medio de ella y tu Espíritu Santo lo que es verdad. Palabra es verdad. Mis opiniones no son verdad. Puedes estar en lo correcto, pero no es la verdad inspirada que tú nos das en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que sea tu palabra. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que es importante, en lo espiritual, en lo eterno, y dejar lo demás en tus manos, Señor. A ser responsables, a reconocer el llamado que cada uno tiene, a honrar el llamado de cada uno, a respetar el llamado de cada uno, a ayudar y apoyar, pero a entender que el mejor líder es el que es liderado, el que puede decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdanos, Señor, a que así sea. No lo que yo sienta, no lo que yo crea, sino lo que tú quieres. No lo que yo piense, de acuerdo a las circunstancias en las que vivo, sino lo que tú quieres, Señor. Y a veces lo que tú quieres no es lo que nosotros queremos. Porque tus caminos no son muchas veces nuestros caminos, y diría casi siempre. Nuestra carne nos traiciona. Y especialmente en estos tiempos en los que vivimos, Señor. Ayúdanos a depender de ti y a confiar en ti. A confiar plenamente en tu obra, porque es tuya. En tu poder, porque lo tienes todo. Y en tu provisión, porque tú eres el proveedor. Porque donde tú guías, tú provees. Te damos gracias. Y oramos, Señor, por nuestros hermanos que están pidiendo oración para que tú puedas trabajar, Señor, en todo lo que está ocurriendo en este mundo, Señor, para que el corazón de las personas pueda volcarse a mirarte a ti, para que realmente puedan encontrar en ti la verdadera sanidad, la verdadera vida en Cristo Jesús.
por tanto desempleo que cada día se levanta, Señor. Y provisión para la familia. Provee trabajo, Señor, para nuestros hermanos. Hay necesidad, Señor, y oramos a ti para que tú, Señor, abras puertas, abras y des oportunidades de trabajo en este tiempo. Y proveas también, Señor, de maneras que nunca antes lo hemos visto, Señor. Tú mantuviste a más de 3 millones de personas por 40 años, con ropa y comida. Sabemos que lo puedes hacer ahora también, porque para ti no hay nada imposible y tú eres el mismo ayer y hoy. El asunto es que si creemos que tú puedes, oramos para que podamos tener esa fe, para ver tu mano moverse por la familia de Gaby Gómez, Señor, por trabajo, por esos proyectos nuevos. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques y que cada oportunidad, Señor, sea la oportunidad de ver tu mano moverse. Bendice, Señor, y guarda. Oro por los pastores, por sus familias, por mi familia, para que nos ayudes a mantenernos enfocados en ti, para saber que tú eres nuestro proveedor por excelencia. Lo hemos visto. Y oro, Señor, para que tú continúes trabajando, guiándonos, Señor, como lo has hecho. Te lo pedimos, Señor. Oramos por los líderes, por los ancianos de la congregación, que también estén sintonizados contigo, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. No hay temor. Sencillamente solo hay expectativa de lo que tú vas a hacer. Confianza en que tú eres suficiente para hacer lo que sea necesario hacer. No es nuestra suficiencia, sino eres tú. Es tu poder. En nuestra debilidad, Señor, tu poder se perfecciona y se ve más y más grande. Cuando creemos, Señor, que somos fuertes, cuando creemos, Señor, que no necesitamos de ti, sino que necesitamos de una estrategia, de un plan, y no de ti, es cuando caemos. Pero cuando dejamos que tú nos muestres qué es lo que tú quieres hacer, podemos ver tu mano, Señor. Guía a los pastores en estos tiempos, a todos, Señor, a nuestras familias, guárdalas, protégelas, Señor, provéeles. Ayúdanos a ser generosos, ayudar a aquellos que necesitan. Te lo pedimos, Señor. Si hay alguien enfermo, sánalo, Señor. Tócalo. Si hay alguien débil, fortalécele su fe. Hay alguien cansado, Señor. Dale nuevas fuerzas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene por completo, Señor, en este día. Que podamos recibir por fe ese bautismo, Señor, tan necesario y que tanto necesitamos día a día, Señor. Llénanos con él, tu Espíritu Santo. Trae consuelo a los tristes, Señor, y provisión a las viudas, Padre. Te lo pedimos, Señor. Gracias, gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor. Te amamos y anhelamos y esperamos tu venida. Señor, ven. Tu iglesia dice, ven. Amén. Amén. Bueno, anuncios. Mañana
ustedes saben, siempre ahí se reúnen a orar a las 7 y ustedes pueden seguir haciendo durante toda la semana. Están apartando un tiempo para orar. El martes tenemos servidores por Zoom a las 7 para que los servidores saquen el tiempo y se conecten para compartir algunas cosas que yo creo que son importantes que ellos sepan. Y jueves seguimos con Joel, ¿ya? El capítulo 2 de Joel, versículo 12 en adelante, vamos ahí a retomar. Y luego el sábado, no se olviden, las mujeres a las 3:30 tienen reunión Zoom, reunión de mujeres, así que para que ya aparten ese día para el Señor. Así que alerta naranja en la que estamos. Y el sábado todavía vamos a estar en alerta naranja, así que va a estar todo cerrado. Así que qué bonito tiempo, aproveche ese tiempo para conectarse a la mujer para la reunión de ese día a las 3:30. Y el domingo seguimos con el libro de Judas, el libro de Judas. Y nada más, animarles, ¿ya? Involúcrese en los grupos, ore los unos por los otros, y también ahora los niños van a tener su clase. Conéctelos, es un buen tiempo para interactuar y oramos para que el Señor continúe haciendo su obra. Ya, no nos cansemos pues de hacer el bien, dice Pablo, porque a su tiempo segaremos. Especialmente y aún más, dice, a los de la familia de la fe. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y si Dios lo permite, nos estaríamos viendo el próximo jueves en el estudio del libro de Joel y con los servidores el martes. Nada más, les amamos, les extrañamos, ¿ya? Y ahí estamos orando los unos por los otros. Que Dios les bendiga. Saludos a todos los que nos ven en diferentes partes, en Chile, en Guatemala, en México, ¿ya? En donde nos ven en Estados. También muchos saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos. Muchas gracias. Y eso es todo, amigos. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.